buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos en nuestro Financial Summit. Las decisiones que se tomó el Gobierno Nacional y el ordenamiento de las finanzas provinciales el año pasado era para llegar a esto, era para que el mundo financiero le sirviera a la gente, que la gente pudiera plantear que quería comprarse una casa, un auto, vivir mejor y que los bancos sirvieran para alentar con el crédito esos sueños. Con lo cual creo que es acertada la política en términos de contención de la inflación como primer medida para poder generar movimientos en todos los escenarios, inclusive el del crédito. ¿Qué dimensión queremos que tenga el Estado, ¿no? ¿Qué gasto público estamos dispuestos a financiar? Y en función de eso hay que tratar de adaptar la reforma tributaria y la presión fiscal a lo que queremos financiar por parte del Estado, ¿no? El ministro Duhovne decía que el sistema impositivo en la Argentina es directamente perverso. Si uno tuviera que decir dónde está el problema que más duele, digamos, a las empresas, que más distorsiones genera, que más repercute en el precio final en las góndolas, yo diría el tema de ingresos brutos en las provincias, de aduanas internas entre provincias, de tasas arbitrarias en muchos municipios. Te diría que se ha ido de control en los últimos años. No es ámbito de legislación del Congreso Nacional desde ya, pero sí se está planteando dentro de esta discusión para transmitir la discusión a lo que va a ser otra ley muy importante que se va a tratar en el Congreso de la Nación, que es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Bueno, CFO, la prometida es deuda. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que se encuentran durante este año? ¿Están cumpliendo los presupuestos que planearon allá a comienzo de año? ¿Cuál es la experiencia, Martín? Me pasa mes a mes cuando me junto con alguno de nuestros colegas y lo mencionaba José en el panel previo. La industria automotriz fue algo atípico de lo que fue el resto de la economía. Nosotros, en el mercado doméstico, en el mercado de venta en Argentina, vimos un crecimiento bastante fuerte en los 2 años, ¿sí? Un 5, un 8% el primer año, y este año estamos esperando un 15% de crecimiento. O sea que un poco contrario a lo que mencionaba José en el panel anterior. Mira, los desafíos creo que de todos los CFOs hoy por hoy es pronosticar, cumplir con ese pronóstico y hacer un ajuste rápido de ese pronóstico. O sea, creo que hoy lo que tenés que ver muy bien es, hablamos mucho del ambiente económico, hoy me parece que sobre todo en la Argentina que vivimos, un poco como decía Daniel, el último año y medio hubo cambio de condiciones. Creo que lo que tenés que ver bien es qué pasa políticamente, porque en estos países el cambio político es lo que te va a dar después el cambio económico. Nuestra ancla es el conocimiento y la realidad es que eso es bastante volátil, eso es algo que se puede ir de un lado para otro. En general nuestros clientes lo que aprecian es el valor y ese valor lo tenés que ir renovando constantemente, con lo cual les diría que hoy el principal desafío al que nos encontramos abocados es administrar ese crecimiento, pero con el talento y con la gente, que en definitiva es nuestro principal insumo. Nosotros estamos viendo una economía más pujante. ¿Ves brotes verdes? Nosotros, sí, más que brotes verdes. Nosotros ya hace unos meses que vemos un mercado más dinámico local. Venta de combustibles, o sea, si bien nosotros exportamos un porcentaje pequeño del total de ventas, nos jugamos la vida al mercado local todos los días, ¿no? Somos optimistas con respecto a lo que queda del año en cuanto a actividad económica. Un breve resumen de cómo creen que viene lo que queda del año. Marina. A ver, la economía arrancó. Hizo piso en el tercer trimestre del año pasado, arrancó en el cuarto, el primero se acelera un poquito, poco, el ritmo de 1% trimestral. Y de cara al segundo y tercer trimestre tenés toda la carne puesta en el asador. Es así. Yo creo que la buena noticia es que finalmente llega el segundo semestre. Un año de atraso, pero llega. No, yo creo que la economía primero está creciendo. Yo creo que estamos en un crecimiento que viene sostenido, tal vez lento, despacito, como dice la canción, pero está avanzando. Finalmente la masa salarial está empezando a subir en términos reales después de mucho tiempo y eso debería ser buena noticia para la economía en general. El sector agrícola es el récord desde 1810 en cuanto a producción agrícola. No es que sea una pequeña producción un poquito mayor. Hay que mirar los números, me parece. Somos el país más volátil del mundo. Cuando uno mira, por ejemplo, el índice de libertad económica del Fraser Institute de Canadá, nosotros tiene datos desde 1970, es un índice que cuando más alto es el número, más libre es el país.
Argentina está entre los 5 más volátiles de una muestra de más de 100 países. ¿Qué significa esto? Pasamos de la apertura y las privatizaciones y la alianza con Estados Unidos a estatizar, cerrar la economía y vamos y volvemos. Y lo mismo con este tipo de temas, ¿no? Laborales, con los temas de pago de deuda, etc. Lo óptimo para que el país se va a empezar a desarrollar en serio cuando haya un consenso, digamos, y un incentivo político, espero yo, para no salirse de un cierto margen en los cuales los países que crecen más que la Argentina se han movido en las últimas décadas. Entonces me parece que siempre cualquier inversor lo que tiene que hacer es tener una cartera diversificada y tiene que tener una cartera que sea adecuada a cuál es su perfil de riesgo, cuánto tolera, ¿no? Si es un inversor conservador, si tolera altos niveles de riesgo. Pero creo que las inversiones en pesos fueron muy redituables en el primer semestre y la incógnita está hacia adelante. El mercado de capitales es importante porque permite a las empresas acceder a financiamiento para crecer de largo plazo, para invertir, para crear empleo. Y eso permite reducir la pobreza. Por eso el mercado de capitales es esencial. El tamaño hoy es muy reducido, podría multiplicarse por 4. Y hay muchos componentes que tienen que ensamblarse para converger en un mercado sólido y la ley de mercado de capitales es uno de ellos. Sucho, dentro de los rubros, varios nos piden acá tips, estaba ahí relojeando en parte nuestro trending topic y en ese contexto lo que decían es en qué hay que apostar dentro del mercado y en qué no, qué rubros, qué hay que mirar. Estando mi regulador presente, no te voy a permitir la palabra en qué hay que apostar. En qué hay que invertir, Sucho. Muy bien. Hay que invertir para tener buenos dividendos en el futuro. Yo creo que hay ganadores y perdedores. Obviamente Argentina tiene ventajas comparativas enormes. Creo que fue factor común en casi todas las exposiciones que hubieron aquí. Rubro de la construcción, proveedor de la rubro de la construcción, proveedor de la obra pública, proveedor de la transformación energética de la Argentina, que para mí es la clave en el hecho de resolver parte de su déficit fiscal. Creo que ahí va a haber demanda y ahí invertiría. Encontramos esta nueva lógica que llamamos modo austero. La gente lo que nos dice es, antes compraba sin mirar, ahora me fijo en todo. ¿Qué es antes compraba sin mirar? La plata me quemaba en las manos, había un escenario de altísima inflación y el consumidor argentino había desarrollado casi un oxímoron, un sinsentido, que era ahorramos consumiendo, prefiero tener un televisor que tener plata en la mano. Bueno, esto ya no está sucediendo, la inflación claramente en este año sobre todo empieza a estar a la baja, la gente lo registra y por otro lado el año pasado hubo una pérdida de poder adquisitivo que ha llevado a la gente a estar muchísimo más atenta. Bueno, hablamos mucho de vos sin nombrarte hoy porque hablamos de la estrategia de financiación, hablamos del país. Uno mira la situación del bono y hoy lo charlamos con algunos economistas. Hay una situación en particular que hay algunas críticas, sobre todo locales, por el endeudamiento del país. Te hablo principalmente de algunos economistas de la oposición. ¿Cuál es su punto de vista? Está bueno aclarar y desmitificar algunas cosas. Ellos típicamente dicen cada vez que emitimos deuda que estamos aumentando la deuda. Está bueno aclararle a la gente que 3 de cada 4 veces que nosotros emitimos deuda es para cancelar deuda que hemos heredado de ellos. Hemos heredado de ellos a tasas altísimas, porque recordad que ellos se endeudaban a tasas altísimas, ¿no? Casi las más altas de nuestra historia. Era como un poco bizarra su política de desendeudamiento, porque le pagaban 15% a Venezuela. Entonces era como, no me endeudo, pero si me cobras las tasas más altas del mundo, lo pienso y te las pago. Un poco bizarro. Bueno, si excluís estos últimos 8 años de crisis, Estados Unidos en los últimos 35 años se financió a un promedio del 8%, 8,10%. O sea, nosotros, a un año de haber salido del default, estamos financiándonos un poquito más abajo o a la misma tasa que se financió Estados Unidos en promedio en sus últimos 35 años. Entonces, dedicarle el 1% de nuestra deuda a financiarse a esa tasa, creo que es lo más prudente y responsable que hay, porque nosotros tenemos que, lo que hemos logrado hacer ahí es fijar esta tasa baja de Estados Unidos en el tiempo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también. Gracias, Iván. Muchas gracias.